Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo donde ya es el último del tema 6 y vamos a ver un poquito el lenguaje algebraico, o mejor dicho, la traducción al lenguaje algebraico. ¿Y qué es esto de traducción al lenguaje algebraico? Bueno, pues es expresar mediante una expresión algebraica, ya sabéis, con números y letras, una expresión que estaba hecha con el vocabulario o con el lenguaje coloquial que utilizamos nosotros. Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ir fijándonos en las pistas que nos van dando el lenguaje y voy a intentar escribir la expresión, bueno, pues siguiendo estos pasos. Realmente no hay ningún truco ni ninguna técnica que se pueda expresar, sino que lo que se debería hacer es, a base de práctica, pues ir cogiendo el hábito de acostumbrarme a poder traducir al lenguaje algebraico. Es muy importante, ¿vale?, ser precisos y hay que ser cuidadosos a la hora de escribir matemáticamente, porque si bien es cierto el lenguaje común que utilizamos nosotros admite ciertas imprecisiones a la hora de hablar, en el lenguaje matemático no podemos permitir esas imprecisiones. Una ecuación tiene que ser entendible aquí o en China, ¿vale? Por eso es que las matemáticas es el lenguaje que utilizan las demás ciencias para expresarse. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, lo que vamos a hacer es, con unos ejemplos, ir viendo cómo voy traduciendo el lenguaje algebraico y entonces lo que podéis hacer vosotros es, paráis el vídeo, lo intentáis vosotros y comprobáis que lo tenéis bien hecho. O hago yo unos cuantos, los veis como lo hago e intentáis vosotros el resto. ¿Vale? O si no, los veis como voy haciendo yo y al final de todo pues los podéis volver a intentar hacer vosotros. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Entonces, aquí tenemos una buena lista y vamos a empezar con el primero. Me dice, a un número le añadimos la mitad de otro número. Bueno, pues cuando a mí me dicen un número, este número es algo desconocido para mí. Entonces, cuando es algo desconocido, un número le voy a asignar la letra X por defecto. Le podría asignar otra variable. Pero lo normal es que yo le asigne la X, luego al siguiente número la Y, y luego la Z, ¿vale? Se suelen escoger estas tres letras, las últimas del abecedario, como los números, como las letras para las variables que son incógnitas para mí. Entonces, a un número, bueno, pues un número X, le añado, pues añadir algo es sumarle algo. Bueno, pues a un número le sumo la mitad de otro número. Pues otro número que es diferente de X será Y. Y como es la mitad, lo tengo que dividir entre 2. ¿Vale? Entonces esta es mi expresión algebraica. Un número X le añado, es decir, le sumo la mitad Y entre otro número. Vale. Para siguiente, el doble de un número disminuido en una unidad. Bien, pues el doble, yo tengo un número, ¿vale? Pues mi número será X. El doble de ese número es multiplicar mi número por 2. Es decir, 2x. Y me dice que lo disminuyo una unidad. Si le disminuyo una unidad, le estoy restando 1. ¿Vale? Pues esa sería mi expresión algebraica. En este caso, fijaros que es muy parecido el enunciado al anterior, pero difiere un poquito. Me dice el doble de un número al que le hemos disminuido una unidad. Es decir, yo tengo un número X al que le disminuyo la unidad, entonces le resto una unidad y a este número le hago el doble, es decir, obtengo el doble. Por eso sería esta expresión, ¿vale? Fijaros, a un número X al que le disminuyo una unidad, le hago el doble, ¿vale? Bien. La mitad de los años que tendré dentro de 5 años. Vale, pues los años que tengo ahora son X. ¿Vale? Mi edad actual son X años. ¿Cuántos años voy a tener dentro de 5? Bueno, pues X más 5. Y la mitad de esto, pues es coger todo y dividirlo entre 2. Y esa sería mi expresión algebraica. Me dice ahora, el triple de mi edad actual, quitamos la tercera parte de la de mi padre. Bueno,
pues si a mi edad actual le llamo X y a la edad de mi padre le voy a llamar Y, me dicen al triple de mi edad le quito la tercera parte de la de mi padre. Entonces, el triple de mi edad, el triple es multiplicar por 3 mi edad. A esto le quito la tercera parte de la de mi padre, pues es decir, la de mi padre dividida entre 3. Esta es la tercera parte, la edad de mi padre. ¿Vale? Me dice la suma, el cuadrado de la suma de dos números. Cuidado aquí, que no es la suma de los cuadrados de dos números, ¿vale? Fíjate, yo tengo dos números, X más Y, que los sumo. Y a esto yo quiero saberle el cuadrado, ¿vale? Fijaros que esto es una identidad contable y es diferente a esto, ¿vale? Por eso el enunciado también es diferente. Vale, vamos a ver el punto 7. Dice la diferencia de los cuadrados de dos números consecutivos. Vale, dos números consecutivos. Vale, si yo tengo un número, el siguiente a este número va a ser sumarle 1, X más 1. Es decir, si este es 10, el siguiente va a ser 10 más 1, 11. Bueno, pues la resta de un número X y su siguiente, lo pongo así para que la resta sea positiva, ¿vale? Porque este es más grande que este. Pero este sería un número X y su siguiente, X más 1. Y es la resta, pero me dice que es la diferencia de los cuadrados de los números consecutivos. Es decir, los números al cuadrado, ¿vale? Es la diferencia de los números al cuadrado. Fijaros, ¿vale? La diferencia, la resta de los cuadrados de dos números. ¿Vale? Bien, si yo a ti te doy 100 euros de mi dinero, los dos tenemos la misma cantidad. Vamos a ver, si yo tengo 100 euros y tú tienes Y, si yo a ti te doy 100, me quedo con lo que tenía menos 100. Y esto va a ser igual a tu cantidad a la que tenías más 100. ¿Vale? Esta era la que yo tenía al principio, le quito 100 que te doy a ti, es decir, yo me quedo con 100 euros menos, y la que tú tenías al principio, y le añado los 100 euros que yo te doy. Y esta cantidad es la misma. Ahora esto que me queda a mí es lo mismo que lo que te queda a ti. ¿Vale? Bien. El 9. El área de un cuadrado A es 3 veces la de otro cuadrado B. Bien. ¿Cómo es el área de un cuadrado? Pues el área de un cuadrado, lo voy a dibujar aquí, un cuadrado es X, ¿no? De lado es X. Si yo tengo otro de lado Y, el área de este cuadrado es X al cuadrado y la de este cuadrado es Y al cuadrado. Bueno, pues el área de este cuadrado, Y al cuadrado, es 3 veces, es decir, por 3, el área de ese otro cuadrado. ¿Vale? Bien, el 10. A un número X excede 6 unidades a otro Y. Es decir, X es como Y, pero con 6 unidades más. Un número X excede, es decir, es más grande en 6 unidades que otro Y. ¿Vale? El producto de 3 números consecutivos coincide con su suma. Vale, pues si yo tengo un número X, ¿cuál es el siguiente a X? Pues X más 1. Y el siguiente a este, pues será X más 2. El producto, es decir, la multiplicación de estos es X por X más 1 por X más 2, es igual a la suma de esos números, es decir, igual a la suma de X más X más 1 más X más 2. ¿Vale? Bien, ahora me dice, en las patas
de un corral de X gallinas y de Y conejos. ¿Vale? Cada gallina tiene 2 patas y cada conejo tiene 4. Si yo tengo X gallinas, voy a tener 2 por X patas de gallinas, es decir, 2 patas por cada gallina, 2 patas por cada gallina. Yo a esto le sumo las patas que tengo por conejo, es decir, 4 patas por cada conejo, me da el número de patas que hay en total de conejos. Si yo lo sumo, son las patas que hay en total en un corral. Y el 13 me dice un número X es 6 unidades mayor que la mitad de otro número Y2. Bueno, este Y2 le podemos poner Y nada más. Bien, pues un número X es de otro número dividido a la mitad 6 unidades más grande. Es decir, este número X, yo para obtener este número X lo que tengo que hacer es a la mitad de Y medios sumarle 6 unidades. Así ya lo obtengo. ¿De acuerdo? Un número X es 6 unidades más que Y medios. Bueno, pues vamos a la siguiente lista y ya lo dejamos. Me dice la edad que tendrá una madre y una hija dentro de 10 años. Bien, pues si la madre tiene ahora mismo X años y la hija tiene Y, dentro de 10 años la madre va a tener X más 10 y la hija Y más 10. Pues si yo lo sumo, X más 10 más Y más 10, ya sería mi expresión algebraica. Fijaros que esto se podría simplificar. No lo hice hasta ahora, pero se puede hacer. X más Y igual a 20. Perdón, más, no igual, más 20. Bien, el perímetro de un rectángulo es 3 veces su altura. Vale, voy a hacer el dibujo del rectángulo. Si yo tengo un rectángulo con base X y altura Y, ¿cómo va a ser el perímetro? El perímetro es X más Y más X más Y, es decir, 2 veces X y 2 veces Y. 2X más 2Y es igual ¿a qué? A 3 veces su altura, es decir, el perímetro, fijaros, el perímetro es 3 veces la altura. Entonces, este perímetro es 3 veces Y. Bien, la razón de 2 números es el inverso del mayor. Vale, acordaros que la razón de 2 números es el cociente de 2 números, es decir, la fracción de 2 números. Bien, pues si yo tengo 2 números X entre Y, esta es la razón entre los números, entre la X y la Y. Y esto es igual al inverso del mayor. Y el inverso es hacer 1 entre el número. Y suponemos que el mayor es X, ¿vale? La razón, repito, la división de 2 números es el inverso del mayor. ¿Vale? Esto no es una n, sino que es un símbolo, ¿de acuerdo? Bien. Me dice la razón de 2 números aumentados en 5 unidades. Es decir, yo tengo 2 números aumentados en 5 unidades y quiero hallarle la razón. Pues un número X aumentado en 5 unidades y otro número Y aumentado en 5 unidades. Pues esta sería la razón. Ahora me dicen la razón de 2 números aumentada en 5 unidades. Lo que se aumenta ahora es la razón, no los números, ¿vale? Entonces la razón de 2 números, X entre Y, que está aumentado 5 unidades. ¿Vale? Ahora el cubo de la razón de un número y su consecutivo. Bueno, pues quedamos que un número le llamaba X, su consecutivo era X más 1, pues la razón es la división de estos 2 números. Y me pide el cubo. Bueno, pues para el cubo lo elevo todo al 3, ¿vale? Bien, la razón de un número con su consecutivo. Este es más sencillo que el anterior. La razón de un número, X, y el consecutivo, X más 1. Ya estaría.
dentro de 10 años la edad de mi padre será igual a la edad de mi madre actualmente. Es decir, si ahora mi padre tiene X años y mi madre tiene ahora Y, dentro de 10 años mi padre tendrá X más 10 y esto va a ser igual a la edad que tiene mi madre ahora, es decir, Y. ¿Vale? Bien, el 22. La diferencia de los inversos de dos números disminuida en 10 unidades. Bueno, los inversos quedamos que era 1 entre el número. Como es la diferencia, es la resta de dos números, pues 1 entre Y. Pues esta diferencia está disminuida en 10 unidades. Pues para disminuir esto, el resto, 10 unidades. Bueno, pues continuamos. Después de esta breve interrupción, como visteis se me borró los números, pero no pasó nada, ¿vale? Como es un vídeo, le das para atrás y ya lo volvéis a tener. Esta es la magia del directo. Vamos a ver, me estaba con el cociente de dos números. El cociente de dos números es la división de dos números y me dice que sos. Bueno, si un número es X, otro número es Y, la división me da 8. Ahora, la cociente de dos números es 6 y el resto es 4. Vale. ¿Qué sé yo? Bueno, yo sé que si el cociente, acordaros de la prueba de la división, ¿vale? Que el dividendo es igual al divisor por cociente más resto. Bueno, pues si yo estoy dividiendo dos números, uno va a ser el dividendo y va a ser igual al divisor 4, X por el cociente, que es 6, es decir, 6 por X, 6X más el resto, 4. Bien, la suma de los cuadrados de dos números consecutivos. Bueno, pues un número al cuadrado más el siguiente, ese número 1, X más 1 al cuadrado. Y ahora me dice, el producto de dos números es 143 veces su cociente. Entonces, el producto es la multiplicación de los números, X por Y, es 143 veces el cociente, X entre Y. Este sería el cociente, pues si es 143 veces por 143. Y con esto terminaría este vídeo. Vale, venga, un saludo, chao.